Laura Martínez tenía 28 años. Había nacido en Nueva York. Había trabajado para la CIA durante 7 años. Había completado 12 misiones. Nunca se había vuelto emocional en ninguna de ellas. Pero en 1965, cuando fue enviada a Cuba, algo salió terriblemente mal. La misión era simple. Acércate a Che Guevara, gana su confianza, mátalo. Pero Laura no había contado con algo que ningún manual de la CIA podía enseñarle. Los ojos de Che. El fuego que vio en esos ojos. La pasión que irradiaban. La sinceridad absoluta que transmitían. Y 6 meses después, Laura tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Seguiría siendo una asesina? ¿O se convertiría finalmente en un ser humano? Si te encanta descubrir las historias más secretas de amor, traición y transformación en la historia, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal Rostro Invisible. Activa la campanita de notificaciones porque revelamos el rostro de Che Guevara que el mundo nunca conoció. Las historias que permanecieron ocultas durante décadas en archivos secretos y memorias guardadas. Escena 1. La misión. 045 a 800. Langley, Virginia, Estados Unidos. Cuartel General de la CUMA. 15 de febrero de 1965, 9 de la mañana. Laura Martínez entró en la oficina del director William Harrison con paso firme y calculado. Llevaba 7 años trabajando para la CIA. Era especialista en guerra psicológica. 12 misiones, 12 éxitos. Nunca había fallado. Nunca había dudado. Y nunca, absolutamente nunca, había sentido nada por ninguno de sus objetivos. Siéntate, Laura. Harrison habló con voz fría y distante. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa. Encima un sello rojo que decía «Alto secreto, Operación Corazón Roto». Laura se sentó. Sus manos descansaban tranquilas sobre sus rodillas, su rostro completamente inexpresivo. Era la imagen perfecta de la profesionalidad. «Laura, tenemos una misión especial para ti». Harrison abrió la carpeta. Dentro había fotografías. Fotografías de Che Guevara en diferentes situaciones, hablando en público, reuniéndose con líderes, jugando con niños. ¿Conoces a este hombre? Laura respondió sin vacilar. Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, el segundo hombre de la Revolución cubana, el brazo derecho de Fidel Castro, médico de profesión, guerrillero por convicción. Correcto. Harrison asintió lentamente. Y actualmente uno de los personajes más influyentes del movimiento comunista mundial. En África, en América Latina, en Asia. Su nombre resuena en todas partes. Los jóvenes lo idolatran. Las mujeres lo admiran. Los gobiernos lo temen. ¿Y mi misión? Harrison se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Sus ojos se clavaron en los de Laura con intensidad calculada. Eliminarlo. Laura no parpadeó, no se movió, simplemente asintió. ¿Cómo? Infiltración profunda. Irás a Cuba con una identidad falsa completamente elaborada. Penetrarás en su círculo más cercano. Ganarás su confianza absoluta. Y cuando llegue el momento oportuno, lo eliminarás sin dejar rastro. ¿Plazo? 6 meses. Si en 6 meses no has completado la misión, serás retirada inmediatamente y el plan pasará a otra fase. Laura miró la carpeta. Las fotografías de Che se extendían ante ella. En una de ellas, Che miraba directamente a la cámara. Sus ojos transmitían algo difícil de definir. Una luz interior, una convicción profunda que trascendía la imagen. Laura vio esa luz y la ignoró deliberadamente. Acepto la misión. Laura, la voz de Harrison se endureció perceptiblemente. Esta no es una misión ordinaria. Este hombre tiene un carisma excepcional. Afecta profundamente a las personas que lo rodean. Te acercarás a él, conversarás con él,
fingirás creer en él. Pero nunca debes olvidar ni por un instante, es un objetivo, no es un ser humano, es un objetivo que debe ser eliminado. ¿Entendido, señor? Espero que realmente lo entiendas. Harrison cerró la carpeta con un golpe seco. Porque en el pasado hemos tenido agentes que establecieron vínculos emocionales con él, y todos fracasaron, sin excepción. Laura se puso de pie con movimientos controlados. Yo no soy como ellos. Eso veremos, Harrison susurró, mientras ella se dirigía hacia la puerta. El 3 de marzo de 1965, Laura voló a Ciudad de México. Desde allí, con una identidad falsa perfectamente elaborada, cruzó a La Habana. Su nuevo nombre, Elena Fuentes, periodista argentina, intelectual de izquierda, admiradora declarada de la revolución. Laura pasó 3 semanas construyendo su red de contactos en La Habana, con la paciencia meticulosa de una araña tejiendo su tela. Se acercó a periodistas, académicos, revolucionarios de segundo nivel. Asistió a conferencias, debates, tertulias culturales y finalmente escuchó el nombre que buscaba, Aleida March, la esposa de Che. Laura le propuso a Aleida una entrevista sobre el papel de la mujer en la revolución. Aleida aceptó con entusiasmo genuino. 22 de marzo de 1965. Laura se reunió con Aleida en un café del Vedado. Aleida era una mujer cálida, directa, completamente auténtica. Laura hizo las preguntas planificadas, escuchó con aparente fascinación, construyó confianza con la eficiencia mecánica que la caracterizaba. Y al final de la conversación, Aleida preguntó con naturalidad desarmante: «Elena, ¿te gustaría conocer a Che? A él también le gustan los periodistas, especialmente los de América Latina, los que entienden de dónde venimos». El corazón de Laura se aceleró imperceptiblemente, pero su rostro no cambió. «Por supuesto, sería un honor para mí. Mañana tenemos una cena en casa. Ven, Chet también estará, y varios amigos. Será una noche interesante, te lo prometo». Y así comenzó todo. Esa noche, Laura no pudo dormir. Repasó mentalmente el plan una y otra vez. 6 meses. Acércate, gana su confianza, elimínalo. Era simple. Era manejable. Era exactamente lo que había hecho 12 veces antes. Pero Laura aún no sabía algo fundamental. Algunos seres humanos tienen la extraordinaria capacidad de desbaratar los planes más perfectamente elaborados, simplemente siendo quienes son. 23 de marzo de 1965, 7:30 de la tarde. La casa de la familia Guevara, La Habana. Cuando Laura llamó a la puerta, su mano tembló levemente. Era una agente profesional que había enfrentado situaciones infinitamente más peligrosas que una cena familiar. Pero algo en esa tarde era diferente. Algo que aún no podía nombrar. Aleida abrió la puerta radiante. «Elena, bienvenida. Entra, entra, pasa». El interior de la casa era sencillo, pero extraordinariamente vivo. Voces de niños corriendo por los pasillos, aroma a café recién hecho, libros apilados en cada superficie disponible, mapas y documentos extendidos sobre la mesa del comedor. Y desde el fondo del pasillo, una voz masculina preguntó con curiosidad genuina: «¿Quién es?». Che Guevara apareció en el corredor. Pantalón de mezclilla, camisa simple sin planchar, sin boina, sin uniforme, sin el aparato de imagen que Laura había esperado encontrar. Era, en ese primer impacto visual, sorprendentemente ordinario, excepto por los ojos. Esos ojos que había visto en las fotografías eran completamente diferentes en persona. Vivos, penetrantes, cálidos y evaluadores al mismo tiempo. «Che, ella es Elena Fuentes». Aleida hizo las presentaciones con naturalidad.
periodista argentina, quería conocerte. Che extendió la mano con firmeza. Mucho gusto, Elena. ¿De Argentina? ¿De qué ciudad? Laura activó su memoria de entrenamiento. De Buenos Aires, del barrio de Palermo. Che sonrió con nostalgia genuina. Palermo. Yo también crecí allí. ¿De qué calle? Laura procesó la pregunta en una fracción de segundo. Este detalle no estaba en ninguno de sus archivos de preparación. Respondió con la velocidad que le permitía su entrenamiento. Calle Honduras, en un pequeño apartamento. Che asintió despacio, pensativo. Bonita calle. Yo tenía un amigo que vivía por esa zona, pero eso fue hace tanto tiempo que ya parece otra vida. Durante la cena, Che habló con la espontaneidad de quien no tiene nada que ocultar. Habló de su infancia en Argentina, de sus años estudiando medicina, del legendario viaje en motocicleta que cambió su visión del mundo. Laura escuchó con la atención calculada del entrenamiento profesional y se sorprendió genuinamente. Este hombre no era el que describían los archivos de la CIA. Los archivos decían peligroso líder comunista, terrorista ideológico, amenaza para la seguridad hemisférica. Pero aquí, en esta mesa, había un padre que reía con sus hijos, un esposo que miraba a su esposa con ternura, un idealista que hablaba de sus sueños con la misma intensidad con que un niño habla de sus juguetes favoritos. Elena, Che preguntó en un momento en que la conversación encontró un respiro natural. ¿Cuál crees tú que es la definición de revolución? Laura tenía preparada la respuesta exacta para esta clase de preguntas. Creo que la revolución es el levantamiento del pueblo contra la injusticia sistémica. Buena definición. Che asintió con expresión apreciativa, pero incompleta. La revolución no se hace únicamente con armas ni con discursos. La revolución verdadera comienza aquí. Se tocó el pecho con la mano abierta, en el corazón. El ser humano primero debe hacer la revolución dentro de sí mismo, vencer sus propios prejuicios, sus propios miedos acumulados, su propia tendencia al egoísmo. Solo después, cuando eso ocurre, el cambio verdadero es posible en el mundo exterior. Laura lo miró. En esos ojos había una sinceridad que desarmaba, una convicción que no era actuada ni calculada para impresionar. Y Laura sintió, por primera vez en años, la primera grieta en su armadura interior. Pequeña, casi imperceptible, pero real. Las semanas siguientes, Laura y Che se encontraron regularmente bajo el pretexto de la investigación periodística. Che le respondía a preguntas con generosidad intelectual, le recomendaba libros, le hablaba de proyectos futuros, con los ojos brillando de entusiasmo. 10 de abril de 1965. Che y Laura caminaban por el malecón al atardecer. Elena, Che se detuvo mirando el mar. Quiero hacerte una pregunta. De verdad, no para el artículo. ¿Por qué estás aquí realmente? ¿Qué es lo que verdaderamente te trajo a Cuba? Laura tenía preparada la respuesta de cobertura. Pero algo en la directness de la pregunta, algo en la forma en que Che la miraba, como si ya supiera que había algo más, la llevó a decir una verdad. No la verdad completa, pero sí una verdad genuina. Porque yo también estuve enferma, de niña, asma severa. Los médicos me dijeron que nunca podría llevar una vida normal, y yo les demostré que estaban equivocados. Y ahora quiero estar donde las personas también le demuestran al mundo que está equivocado sobre ellas. Che la miró con una expresión que Laura no supo interpretar completamente en ese momento. El asma, esa enfermedad maldita. Sabes perfectamente lo que es no poder respirar, sentir que el aire no llega, creer que estás muriendo lentamente. Sí, Laura susurró.
Y esto era completamente verdad. ¿Sabes lo que me enseñó el asma a mí? Che continuó con voz reflexiva. Que la vida es un privilegio que no hay que desperdiciar. Cada respiración que llega con dificultad te recuerda que cada respiración tiene un valor incalculable. Por eso no pierdo tiempo. Por eso vivo como si cada día pudiera ser el último, porque sé que puede serlo. Laura asintió en silencio, y la segunda grieta se abrió, más profunda que la primera. 15 de mayo de 1965. Habían pasado 2 meses y medio. Laura enviaba su reporte semanal a la CIA con puntualidad impecable. Contacto estrecho establecido con el objetivo, confianza ganada, buscando oportunidad de acción. Pero la realidad era completamente diferente a lo que describían esas líneas frías y técnicas. Laura no estaba buscando ninguna oportunidad. Laura estaba evitando activamente cada oportunidad que se presentaba. Con cada encuentro, con cada conversación, Laura descubría nuevas dimensiones de un ser humano que los archivos de la CIA habían reducido a una amenaza unidimensional. Un día de mayo, durante una visita a la casa familiar, Che habló de sus hijos con una vulnerabilidad que Laura no esperaba encontrar en un guerrillero legendario. Aleida y yo siempre quisimos una familia grande. Che, dijo con voz suave, mientras miraba a sus hijos jugar en el patio. 5 hijos, al menos, pero yo siempre estoy lejos. En el Congo, en Bolivia, en algún rincón del mundo que necesita lo que puedo dar. Y sé que eso es injusto para ellos. Ellos crecen sin su padre presente. Entonces, ¿por qué seguir yendo? Laura preguntó, y la pregunta era genuina, sin estrategia. Che guardó silencio unos segundos que parecieron mucho más largos. Porque si yo no voy, otros niños sufrirán, otras madres llorarán, y yo no soy capaz de comprar la felicidad de mis propios hijos al precio del sufrimiento de los hijos de otros. Eso no es algo con lo que yo pueda vivir. Laura volvió a su apartamento esa tarde y lloró. Por primera vez en 7 años de servicio, en la CIA, lloró. No de tristeza exactamente, sino de algo más complejo y perturbador. Reconocimiento. 1 de junio de 1965. La CIA envió un mensaje urgente y terminante. El tiempo se agota. Confirme fecha de acción. Plazo máximo. 30 días adicionales. Laura leyó el mensaje 3 veces. Lo dejó sobre la mesa. Se sirvió un vaso de agua. Y se sentó durante una hora larga, mirando el mensaje sin poder escribir una respuesta. 15 de junio de 1965. Laura invitó a Che a su apartamento, con el pretexto de una entrevista extensa y privada sobre su visión del futuro de América Latina. Che aceptó sin vacilar. A las 8 de la noche, Che llegó al apartamento. Solo estaban ellos dos. En el cajón de la mesita de noche, detrás de la puerta del dormitorio, descansaba el arma. El plan era mecánicamente simple. Entrevista, café, sedante disuelto en el café, esperar, entrar al dormitorio, arma, salir, el trabajo de un instante para alguien con su entrenamiento. Pero cuando la entrevista comenzó, y Che habló durante horas con esa pasión característica que no conocía el cansancio, Laura notó que sus manos temblaban. No un temblor visible para Che, pero ella lo sentía, en cada pregunta que formulaba, en cada nota que fingía tomar. «Elena, ¿estás bien?», Che preguntó en un momento, mirándola con atención genuina. «Pareces un poco distante esta noche». «Estoy bien», respondió Laura, con la voz controlada del entrenamiento. «Solo un poco cansada. Ha sido una semana larga». La entrevista continuó, y luego, en un silencio natural entre pregunta y respuesta, Che hizo una pregunta que Laura no tenía en ningún guión. «Elena, ¿alguna vez has amado a alguien de verdad? ¿Ese amor que lo transforma todo?».
Laura lo miró durante un segundo más largo de lo que debería haberlo hecho. No, mi trabajo, mi vida, no hay espacio para eso. Eso es profundamente triste, Che dijo con una suavidad que no era condescendiente, sino genuinamente compasiva. Porque el amor no es una debilidad ni un lujo que podemos permitirnos o no. El amor es el motor de todo. Sin amor, la revolución es solo violencia organizada. Con amor, la revolución es transformación verdadera. Sin amor, la vida es solo una serie de tareas completadas. ¿Cree usted que yo podría amar?, Laura preguntó, y la pregunta salió sin filtro, sin cálculo, sin estrategia. Che la miró con esos ojos que veían más allá de las superficies. Todo ser humano puede amar, Elena. La única condición necesaria es abrir el corazón, quitarle la armadura que la vida le va poniendo capa por capa y atreverse a ser vulnerable. Cuando Che se marchó esa noche, Laura entró al dormitorio. Abrió el cajón. Tomó el arma con ambas manos. La sostuvo durante un largo tiempo, mirándola sin ver, y entendió con una claridad que no admitía negociación. No podía hacerlo. No porque tuviera miedo de las consecuencias, sino porque había algo que ahora le importaba más que la misión, más que la CIA, más que todo el sistema que había servido durante 7 años, la vida de ese hombre específico. Lo amaba. Esa era la verdad simple y devastadora. 20 de junio de 1965. Laura escribió su informe final a la CIMOA con manos que ya no temblaban, porque ya había tomado su decisión. Director Harrison, durante 6 meses he operado dentro de la Operación Corazón Roto con el objetivo de eliminar a Ernesto Guevara de la Serna. He establecido contacto directo. He ganado su confianza. He tenido múltiples oportunidades de acción. Resultado de la operación: fallida. Razón del fracaso: vinculación emocional con el objetivo. Detalle del informe: durante los últimos 6 meses me reuní con Che Guevara en 47 ocasiones distintas. En cada encuentro conocí a un ser humano que sus archivos no describen con ninguna precisión. No es el terrorista de sus informes. Es un maestro. Es un padre. Es un idealista que cree genuinamente en lo que hace y que vive exactamente como habla. Sí, es su enemigo ideológico, pero también es, sin ninguna duda, un ser humano extraordinario. No pude eliminarlo, porque lo amo. Adjunto a este informe, presento mi renuncia irrevocable a la agencia. He servido a la CIA durante 7 años con plena dedicación. Pero hoy comprendo que mi verdadero deber es otro: ser un ser humano. Con respeto, Laura Martínez, ex agente, con efecto inmediato. Laura envió el mensaje, y esa misma noche fue a buscar a Che por última vez. ¿Elena? Che abrió la puerta con expresión de sorpresa genuina. A esta hora, ¿qué sucede? Che, necesito decirte algo. Necesito decirte la verdad. Che la hizo pasar en silencio. Se sentaron en la sala. Aleida dormía. La casa estaba quieta. Che. Laura comenzó a hablar con la voz quebrada por primera vez en años. Mi nombre no es Elena. Me llamo Laura. Laura Martínez. Soy agente de la CIA y me enviaron aquí específicamente para matarte. El silencio que siguió duró varios segundos que parecieron horas. Che se puso de pie lentamente. ¿Qué estás diciendo? Que vine aquí hace 6 meses con una misión: ganar tu confianza y eliminarte. Tuve múltiples oportunidades, pero no pude hacerlo, y necesitas saber por qué no pude hacerlo. Che la miraba fijamente. En sus ojos había algo complejo. Decepción, sí, pero extrañamente no había rabia. No la clase de rabia que Laura habría esperado y comprendido. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no puedo seguir mintiéndote.
porque después de todo lo que he vivido contigo en estos meses, mentirte se ha convertido en algo que simplemente no soy capaz de hacer. Che caminó lentamente hacia la ventana y miró la calle desierta de La Habana por un momento largo. Luego se volvió. «Laura», dijo con una calma que la desconcertó completamente, «yo lo sabía». «¿Qué?» «Sabía que eras un agente desde el principio, desde el primer día». Laura quedó paralizada. «¿Cómo?» «La calle Honduras». Che sonrió con una suavidad que no era triunfal, sino casi tierna. «No existe ninguna calle Honduras en Palermo. Era una prueba simple. Y la fallaste en el primer intento». Laura cerró los ojos un momento. «Entonces, ¿por qué te acercaste de todas formas? ¿Por qué me permitiste entrar en tu vida?» «Porque yo también tenía una misión contigo». Che respondió con serenidad absoluta. «No la clase de misión que tú tenías conmigo. La mía era más simple y más difícil al mismo tiempo. Mostrarte quién soy realmente. No el monstruo de los archivos de tu gobierno, sino el hombre, con mis contradicciones, con mis miedos, con mis sueños. Y si hubieras cumplido tu misión, habrías vivido el resto de tu vida cargando ese peso». Che dijo con suavidad. «Yo prefería darte la oportunidad de no tener que cargarlo». Laura lo miró sin saber qué decir. Las palabras no llegaban. «Laura, escúchame». Che se sentó frente a ella. «Debes irte de Cuba esta noche. La CIA sabrá que fallaste, y eso te pone en peligro real. Vete, vuelve, pero llévate algo contigo». «¿Qué?» «La certeza de que elegiste ser humana cuando tuviste la opción de no serlo. Eso vale más que cualquier misión completada». Laura se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. «¿Volveremos a vernos?» Che sacudió la cabeza con gentileza. «No, pero estaré contigo, porque ya estoy dentro de ti. En el momento en que decidiste no apretar el gatillo, algo de mí quedó en ti para siempre». Laura abrazó a Che durante un instante que supo que guardaría el resto de su vida. Y se fue. 3 días después voló a Ciudad de México, desde allí a Nueva York. La CIA la interrogó durante semanas, pero no pudo formularle cargos. Ella había renunciado formalmente antes de que se completara ninguna acción. Legalmente, no había nada que pudieran hacer. Cuando en 1967 las noticias del mundo anunciaron la muerte de Che en Bolivia, Laura estaba en su apartamento de Nueva York. Se quedó sentada sin moverse durante 2 días. No comió, no durmió. Solo estuvo sentada, con una fotografía de él en las manos. Pero al tercer día se levantó y tomó una decisión que definiría el resto de su existencia. En 1970, Laura fundó una editorial en Nueva York. La llamó Corazón Libre, y esa editorial se dedicó a publicar y distribuir en todo el mundo las ideas, los escritos, las palabras de Che Guevara. Cada libro que publicaba era, para Laura, una forma de mantener viva esa conversación que nunca pudo terminar. En 1980, Laura fue invitada a Cuba para la inauguración de una escuela en La Habana, la Escuela Che Guevara. En la ceremonia, Fidel Castro se acercó a ella entre el gentío. «Señora Martínez», Fidel habló en voz baja. «Che le tenía afecto genuino. Me lo dijo. Y me pidió que si alguna vez usted venía a Cuba, le entregara algo que él había guardado para usted». Fidel le extendió un sobre blanco, grueso, con su nombre escrito en la portada, con la letra inconfundible de Che. Laura lo tomó con manos que temblaban como no habían temblado en décadas. Lo abrió con cuidado, casi con reverencia. Dentro, escrita con la caligrafía característica de Che, había una carta. «Querida Laura,
Si estás leyendo estas palabras, significa que yo ya no estoy. Pero tú sigues aquí. Y eso es exactamente lo que debía ocurrir. Viniste a matarme, pero no lo hiciste. ¿Sabes cuál es la razón real, más allá de lo que tú misma crees? No fue solo el amor, aunque el amor fue real. Fue algo más fundamental. Reconociste la humanidad del otro. Y cuando reconoces genuinamente la humanidad del otro, ya no puedes hacerle daño. Esa es la única revolución que importa. Tú me salvaste la vida en 1965. Yo no lo digo para que sientas que me debes algo. Lo digo para que entiendas el peso de lo que elegiste. Elegiste la vida sobre la muerte, el amor sobre la misión, la humanidad sobre el sistema. Y ese tipo de elección, Laura, es la más difícil y la más importante que un ser humano puede hacer. Cuida tu corazón. Sigue construyendo. Sigue eligiendo el amor cuando el mundo te ofrezca el odio como alternativa más fácil. Te perdono, aunque nunca tuviste nada que necesitara mi perdón, porque en el momento que más importaba, hiciste lo correcto. Te quiero, compañera. Hasta siempre. Che. Cuando Laura terminó de leer, las lágrimas caían libremente por su rostro, pero su expresión no era de tristeza. Era de algo que se parece mucho a la paz. Hoy, en 2024, Laura Martínez tiene 87 años. Vive en Miami, en un apartamento pequeño lleno de libros y fotografías. Cada año, el 9 de octubre, aniversario de la muerte de Che, enciende una vela y se sienta junto a ella en silencio durante 1 hora. Cada año, jóvenes periodistas e investigadores la visitan para preguntarle: ¿es verdad que usted fue enviada a matar a Che Guevara? Y Laura siempre responde con la misma sonrisa tranquila: sí, me enviaron a matarlo, pero él me mató a mí primero, mató a la persona que yo era. Y de esas cenizas nació la persona que soy ahora, y por eso le estaré eternamente agradecida. En 2019, un equipo de documentalistas pasó 3 días entrevistando a Laura para un documental sobre las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina durante los años 60. Al final del último día de rodaje, uno de los directores le preguntó en voz baja, casi en secreto, la pregunta que todos querían hacer, pero nadie se había atrevido. Señora Martínez, con toda la honestidad que le es posible, ¿se arrepiente de algo? Laura permaneció en silencio durante un tiempo que pareció muy largo. Si hubieras cumplido tu misión, habrías vivido el resto de tu vida cargando ese peso. Che dijo con suavidad: yo prefería darte la oportunidad de no tener que cargarlo. Laura lo miró sin saber qué decir. Las palabras no llegaban. Laura, escúchame. Che se sentó frente a ella. Debes irte de Cuba esta noche. La CIA sabrá que fallaste, y eso te pone en peligro real. Vete, vuelve, pero llévate algo contigo. ¿Qué? La certeza de que elegiste ser humana cuando tuviste la opción de no serlo. Eso vale más que cualquier misión completada. Laura se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. ¿Volveremos a vernos? Che sacudió la cabeza con gentileza. No, pero estaré contigo, porque ya estoy dentro de ti. En el momento en que decidiste no apretar el gatillo, algo de mí quedó en ti para siempre. Laura abrazó a Che durante un instante que supo que guardaría el resto de su vida. Y se fue. 3 días después voló a Ciudad de México, desde allí a Nueva York. La CIA la interrogó durante semanas, pero no pudo formularle cargos. Ella había renunciado formalmente antes de que se completara ninguna acción. Legalmente, no había nada que pudieran hacer. Cuando en 1967 las noticias del mundo anunciaron la muerte de Che en Bolivia, Laura estaba en su apartamento de Nueva York.
Se quedó sentada sin moverse durante 2 días. No comió, no durmió. Solo estuvo sentada, con una fotografía de él en las manos. Pero al tercer día se levantó y tomó una decisión que definiría el resto de su existencia. En 1970, Laura fundó una editorial en Nueva York. La llamó Corazón Libre, y esa editorial se dedicó a publicar y distribuir en todo el mundo las ideas, los escritos, las palabras de Che Guevara. Cada libro que publicaba era, para Laura, una forma de mantener viva esa conversación que nunca pudo terminar. En 1980, Laura fue invitada a Cuba para la inauguración de una escuela en La Habana, la Escuela Che Guevara. En la ceremonia, Fidel Castro se acercó a ella entre el gentío. «Señora Martínez», Fidel habló en voz baja, «Che le tenía afecto genuino. Me lo dijo, y me pidió que si alguna vez usted venía a Cuba, le entregara algo que él había guardado para usted». Fidel le extendió un sobre blanco, grueso, con su nombre escrito en la portada, con la letra inconfundible de Che. Laura lo tomó con manos que temblaban como no habían temblado en décadas. Lo abrió con cuidado, casi con reverencia. Dentro, escrita con la caligrafía característica de Che, había una carta. «Querida Laura, si estás leyendo estas palabras significa que yo ya no estoy, pero tú sigues aquí. Y eso es exactamente lo que debía ocurrir. Viniste a matarme, pero no lo hiciste. ¿Sabes cuál es la razón real, más allá de lo que tú misma crees? No fue solo el amor, aunque el amor fue real. Fue algo más fundamental. Reconociste la humanidad del otro. Y cuando reconoces genuinamente la humanidad del otro, ya no puedes hacerle daño. Esa es la única revolución que importa. Tú me salvaste la vida en 1965. Yo no lo digo para que sientas que me debes algo. Lo digo para que entiendas el peso de lo que elegiste. Elegiste la vida sobre la muerte, el amor sobre la misión, la humanidad sobre el sistema. Y ese tipo de elección, Laura, es la más difícil y la más importante que un ser humano puede hacer. Cuida tu corazón. Sigue construyendo. Sigue eligiendo el amor cuando el mundo te ofrezca el odio como alternativa más fácil. Te perdono, aunque nunca tuviste nada que necesitara mi perdón, porque en el momento que más importaba, hiciste lo correcto. Te quiero, compañera, hasta siempre. Che. Cuando Laura terminó de leer, las lágrimas caían libremente por su rostro, pero su expresión no era de tristeza. Era de algo que se parece mucho a la paz. Hoy, en 2024, Laura Martínez tiene 87 años. Vive en Miami, en un apartamento pequeño lleno de libros y fotografías. Cada año, el 9 de octubre, aniversario de la muerte de Che, enciende una vela y se sienta junto a ella en silencio durante 1 hora. Cada año, jóvenes periodistas e investigadores la visitan para preguntarle: ¿es verdad que usted fue enviada a matar a Che Guevara? Y Laura siempre responde con la misma sonrisa tranquila: sí, me enviaron a matarlo, pero él me mató a mí primero, mató a la persona que yo era. Y de esas cenizas nació la persona que soy ahora, y por eso le estaré eternamente agradecida. En 2019, un equipo de documentalistas pasó 3 días entrevistando a Laura para un documental sobre las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina durante los años 60. Al final del último día de rodaje, uno de los directores le preguntó en voz baja, casi en secreto, la pregunta que todos querían hacer, pero nadie se había atrevido. «Señora Martínez, con toda la honestidad que le es posible, ¿se arrepiente de algo?» Laura permaneció en silencio durante un tiempo, que pareció muy largo. Luego respondió: «Me arrepiento de muchas cosas de mi vida, pero de no haberlo matado,
No me arrepiento ni por un instante. Me arrepiento de otra cosa. ¿De qué? Laura sonrió. Una sonrisa que tenía dentro toda la complejidad de una vida entera vivida al máximo de su intensidad. Me arrepiento de haber tardado tanto en aprender lo que él me enseñó en 6 meses. Que el amor es la única fuerza que realmente cambia las cosas. Que la humanidad del otro es sagrada. Y que hay decisiones que definen quiénes somos para siempre. Debí haber aprendido eso mucho antes. Y el mundo, finalmente, conoció la historia de Laura Martínez. La agente de la CIA que fue enviada a matar a Che Guevara y que eligió, en cambio, amarlo. Si esta increíble historia de amor, traición y transformación te conmovió profundamente, suscríbete a Rostro Invisible y no olvides darle al botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre existe la posibilidad de elegir ser mejor. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la misión o el corazón? ¿Cuál de los dos tiene la última palabra? No olvides activar la campanita para seguir descubriendo las historias ocultas del Che que la historia oficial nunca quiso contar.